Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estamos con el amigo Juancho Arias, que está en Medellín, Colombia. Juancho, ¿cómo estás? Jorge, ¿qué tal? Todo muy bien y ¿no? Feliz de acompañarte en este programa de la Venezuela Virtual. Mira, bueno, vamos a empezar porque tú les expliques más o menos cómo llegaste tú a estar en Medellín, o sea, cuál es tu camino desde Venezuela a Medellín, cómo fue que llegaste a esos pasos que te llevaron allí. Sí, mira, creo que eso fue más o menos hace 4 años, en el 2016, enero del 16, que me voy de Venezuela. Surge la posibilidad, yo trabajo con boxeo y yo siempre me fui con trabajo, tuve esa suerte de irme con trabajo. Entonces yo trabajaba en Meridiano Televisión, de ahí salgo para otros canales y de repente me llaman de la Asociación Mundial de Boxeo. Me dice mi jefe, mira, tengo esta propuesta para ti. En enero nos vamos a El Salvador a una pelea, pero ya tienes que quedarte con nosotros. O sea, no me dio tiempo de pensar, tenía que decir sí o sí. Y dije sí. Y me llevaron a Panamá en enero del 16. Y ya hacia finales del 17, teníamos en 2017 una convención. La Asociación Mundial de Boxeo hace convenciones. Y pues mi jefe tiene muchos años casado con una colombiana, se quería venir a Colombia porque le encanta Colombia. Y dijo, bueno, vamos a hacer la convención en el 17 y nos mudamos una parte de la operación a Colombia. Y entonces desde septiembre del año 2017 estoy acá en Medellín y enamorado de la ciudad que es muy, muy parecida a Caracas. Buenísimo. Mira, yo por ejemplo en lo particular, yo me fui de Venezuela 2 veces, digamos principalmente, había salido como turista, pero la primera vez pues me fui por cuestiones de estudios y luego regresé. Y fue la segunda vez en algún momento, ya yo tenía 33 años, en que me di cuenta que la cosa era para largo o que se iba a convertir en una ida prácticamente definitiva y que yo me iba a ubicar en el extranjero para desarrollarme como persona. Es decir, anterior a eso, no tuve ningún presentimiento ni nada que indicara que yo no me iba a desarrollar en Venezuela como profesional o como artista o como familiar. ¿Cómo fue tu caso? Bueno, yo desde chiquito supe que quería ser periodista, yo soy periodista deportivo, ¿no? Pero desde pequeño lo supe porque mi madre trabajó mucho con los tiburones de La Guaira Ujú. y recuerdo una vez estar cargado en la cabina de transmisión, para aquel entonces narraba Delio Amado León, con los tiburones. Él era la voz del Caracas, pero sus últimos años los pasa con los tiburones. Yo no sabía, evidentemente, tan chiquito quién era Delio. Pero sí dije, o me imaginé como con esos cascos narrando un juego de béisbol o algo. Fui creciendo, me puse a estudiar periodismo y evidentemente la Venezuela en la que yo voy creciendo, del 98 en adelante, es una Venezuela que se complica muchísimo más, por lo menos a mi parecer. Cuando eso se va complicando, tengo unos 18, 19 años, eso es por ahí por el 2007, y entro a Meridiano Televisión. Entonces empiezo con mi meta de que yo quería pues narrar béisbol o comentar béisbol. Ya sabía que narrar no, porque no he tenido voz de narrador ni tengo esa capacidad para describir un juego, sabía que no iba a ser así. Sin embargo, entre el béisbol y las cosas se mete el mundo del boxeo, que también me gustaba, pero empiezo a ver un mar de posibilidades en ese mundo del boxeo. Entonces veo el mar de posibilidades dentro del mundo del boxeo y a la vez esas posibilidades dentro del país que se van agotando para la juventud. Sí. Y dije, bueno, voy a echar el resto, ya tenía unos 6 5 años en Meridiano, y dije, voy a echar el resto a ver si la Asociación Mundial de Boxeo me llama y puedo trabajar con ellos porque ya tenía cercanía con ellos. Y se me dio, o sea, sí sabía que me quería ir con trabajo y me quería ir con el trabajo que tengo exactamente. O sea, yo siempre he dicho que tuve mucha suerte, trabajé por eso, pero desde siempre, desde siempre no, cuando arranco a trabajar propiamente, que veo los salarios, que veo la dificultad de desarrollarte dentro del país para tener una vida medianamente estable, fue que dije, mira, me quiero ir,
quiero hacer mi sueño de viajar con el trabajo, de hacer cosas que me llenen y aquí lamentablemente ahorita no lo voy a poder hacer. Bueno, o sea, yo realmente te admiro porque yo pienso, por lo menos en mi caso, yo me fui sin irme. Es decir, me di cuenta que me había ido luego que ya estaba ido. Pero si yo hubiera tenido que tomar esa decisión consciente, si este es el paso uno para irme y va a ser una ida no temporal, sino algo por un poco más de tiempo, quizás hubiera tenido algún tipo de preocupación en cuanto a que iba a hacer lo que dejaba yo en Venezuela, cómo iba yo a llevar mis lazos familiares, mis amistades, etcétera. Pero como en mi caso particular, yo me fui, digamos, para regresar en cualquier momento, o sea, no sentí que rompía lazo. Es difícil también el tema de romper lazos, pero creo que como nosotros somos dos generaciones diferentes, lo estábamos conversando, tú te fuiste en el 83, Viernes Negro, o sea que digamos que también habían dos coyunturas. Sin embargo, creo que para esa época, desde el 83 en adelante, digo creo porque yo no lo viví, ¿no? Yo recuerdo Claro, son la elección de diciembre del 98. Esa es mi primera elección que tengo en la cabeza por toda la tensión y que había en mi casa. Pero creo que había sí cierta esperanza que el país podía mejorar. Esperanza que quizás todavía se mantenga, pero no todos los jóvenes la teníamos, por lo menos en de mi círculo de amistades. sí, Entonces yo fui uno de los últimos en irme. Yo empecé a ver que, yo digo, mis afectos se empezaron a ir. Empezó a ir una amiga, se empezó a ir el otro amigo, que les puedo poner nombres, se fue Adriana, se fue Sergio, se fue Daniel, luego se fue, bueno, un amigo mío desde octavo grado, ya la mamá se había ido para Canadá, y tú ves hacia los lados y pues esos amores tuyos de pequeño ya no estaban, que es como la base, es lo que uno creo que pierde al perderse, esos afectos de quien echar mano, que te conocen como eres tú de verdad y con quien no tienes, no llamamos la palabra fingir, pero con quien puedes ser tú como eres porque te conocen desde muy chico. Así que claro. era como era más fácil irse porque además todos estaban yendo, también era una necesidad, sabías que no podías desarrollarte, no porque quizás las empresas no querían darte las maneras, sino que es el pez que se muerde de la cola, todos estábamos complejos, todo estaba complicado y la juventud lo que hacía era buscar oportunidades fuera, unos con más suerte, otros con menos, pero cuando ves que no tienes a tus amigos cerca y que cada vez te vas quedando más solo, entonces ya tú sabes que lo que queda es partir y que ese partir no necesariamente será para volver. Claro. Y tú estás casado, ¿no? Te fuiste casado, te casaste después. ¿Cómo sucedió? Porque también a veces uno quiere, pero no todos quieren. O sea, el irse tiene esas complicaciones, pues no es una sola persona que está reprogramando su carrera profesional, sino es el paquete de por lo menos dos personas y luego los hijos, si ya están creciditos, etcétera. Así a veces una de las personas del grupo familiar tiene un contrato, pero el resto no. Entonces es así como una cita a ciegas para los otros y para una persona no. Por eso yo digo que tuve suerte, porque es que yo estaba soltero. O Ah, sea, ok, no tenía nada que me atara. Yo recuerdo que yo termino con una relación medianamente larga y empezaba otra. Pero yo sabía que no sé, había algo que me decía que por más que la persona, y sobre todo somos muy, muy amigos todavía, yo sabía que quizás la persona no, o sea, que no iba a coger la relación, no sé, eso era lo que yo pensaba. Yo recuerdo que le dije, mira, en un año, yo creo que a mí en un año me llaman, y si me llaman me voy a Panamá. Y tu modo de vida, ella era muy hippie, o es muy hippie. No da para irse a Panamá, tú estás buscando irte a Argentina, entonces creo que uno de los dos va a ser como sumamente triste si dejo escapar la posibilidad de trabajar donde quiero, y tú sí te vienes a Panamá a buscar suerte, en vez de irte a buscar suerte a Argentina. De hecho, ahorita está en Argentina, vive bien, tiene un buen trabajo, está muy tranquila. O sea que creo que tomó una decisión dentro de todo positiva de no darle largas a una relación recién empezada, sino de terminar para no irme con esos problemas que no quería tener. Tenía yo 28 años, yo pensaba que estaba joven, que todavía podía buscar, y no, sigo soltero, sin hijos, es decir, tuve una migración bastante sencilla, yo creo que en todos los aspectos. todavía estás soltero. Sí, sí, todavía estoy soltero. He tenido novias y todo esto, pero no ha funcionado. Bueno, tienes muchas posibilidades todavía. Mira,
Bueno, yo me imagino que no es lo mismo irse a un país donde no nos conocen tanto como irse a un país donde nos conocen tanto. Entonces, yo, no sé, especulando, yo creo que en Colombia saben bastante de nosotros para qué somos buenos, en general, pues generalizando quién es el venezolano. Nosotros pensamos quizás de alguna forma como los colombianos, sentimos pues, de alguna forma como los colombianos. Entonces, el venezolano tiene en Colombia, me imagino, para algunas cosas referencias que le sirven para abrirse puertas y por otro lado a lo mejor tiene referencias que lo meten en un solo paquete, en el mismo paquete, o sea, te meten como en los prejuicios que tienen ya. No sé, me imagino que irse a un país donde tú eres el primer venezolano o uno de los primeros 100 venezolanos no es lo mismo que irse a Colombia. ¿Cómo es eso? Sí, yo creo que es difícil o diferente, ¿no? Cuando uno es un venezolano o cuando uno es uno más dentro del paquete. Sí, En el caso, por ejemplo, de Panamá, cuando viví el primer año en Panamá, yo viví como año y medio, era complejo porque también había una situación muy dura, ¿no? Entre unos venezolanos que no se adaptaban a la cultura panameña o no lo aceptaban como era, y pues los mismos panameños resistiéndose o diciendo pues que no, que ellos eran panameños y que estaban en su país y que respetaran las cosas, les gustase o no les gustase. Entonces tú leías muchas cosas dentro de los medios, pero también el problema ahorita de la comunicación y de toda esta inmediatez, que por un lado es muy buena porque nos permite esta conexión, por el otro pasa que nadie filtra información, que todos pueden hablar, que todos tienen opinión, no importa el tipo que sea. Entonces hay gente que si se va mucho por ese lado, pues se puede sentir atacado y menos aceptado. claro. Entonces, eso era un poco complejo a veces leer esa cantidad de cosas que te llegaban, porque uno, por más que sea, le llega, y hay momentos en los que te agarra abajo y tú dices, wow. Y hay otros momentos en los que dices, bueno, eso no es la mayoría, porque tú vas a la calle y te consigues cosas distintas. En el caso, cuando me vengo a Colombia, de verdad yo me enamoré de Colombia porque es que somos lo mismo realmente. No tanto por ser lo mismo, porque yo cuando me fui al país, yo cuando me fui pensando en venga, lo que surja, lo que sea, y donde esté, y adaptarme y hacer mi vida afuera. Evidentemente en Colombia es más sencillo porque es que el colombiano y el venezolano para mí somos, y lo voy a decir así, somos la misma vaina. O sea, no hay mayor Sí, diferencia. Comemos la arepa, varía la manera de comer la arepa, varía la manera de comer el chicharrón, que me gusta más el de aquí en Colombia, varía la manera, no sé, de tomar el café, o sea, varían pequeñas cosas. Pero si tú te pones a ver, el llano colombo venezolano es lo mismo, y uno tiene conciencia de eso cuando de repente uno pone Reinaldo Armas y el colombiano al lado te pregunta, ah, ese cantante sí es muy bueno, él es de acá. No, no, Reinaldo es venezolano. Yo soy un conocedor de la música llanera, pero te das cuenta de repente que hay otros músicos que uno escuchaba y te dicen que son de acá y tú empiezas a leer y son de acá. Entonces tú no ves esa diferencia de quién es de allá y quién es de acá. En cuanto al trato de la gente, yo creo que el colombiano está muy agradecido con lo que nosotros le dimos a ellos en su momento. Y se nota en la gran mayoría. Evidentemente hay otros casos donde es más complejo porque uno sale por acá por las calles y ves mucha gente pidiendo, hay mucha gente incluso que tiene muy mal aspecto, y no me refiero a un aspecto de cómo se viste, sino una persona que pues, básicamente da algo de temor a que te pueda atracar o te pueda hacer. Entonces, claro, hay que saber que si tú estás en un país extranjero y hay muchas cosas o te consigues con mucho de esto, va a haber un grupo de la población que quizás no se va a sentir tan tranquilo, o que esas noticias en los medios son mejores publicarlas porque son las que más dan vueltas. Pero si te digo el entorno en el que yo estoy, ha sido un entorno de mucho apoyo por parte de los colombianos, no solamente a las personas que tienen trabajo y que quizás están aportando sus impuestos o lo que sea, sino ayudar al que está al lado, el de ser lo mejor posible con ellos, el de ser solidarios, el de decir, wow, en algún momento nosotros nos fuimos para allá, ahora les toca. Entonces creo que lo más bonito de Colombia es que en líneas generales, más allá de lo que puedan publicar los medios de comunicación, en la calle lo que yo he sentido y lo que he visto, también a través de otros amigos que viven acá, que no han tenido una migración, digamos, tan bondadosa, es que todos han sentido en mayor o menor medida ese afecto y esa solidaridad del colombiano. mira, y antes de irte a Colombia, ¿habías estado en Colombia antes o habías usado la cercanía de los dos países para ir a Colombia? ¿Cuál era tu relación con Colombia antes de irte? ¿Qué información tenías tú realmente de primera mano de Colombia?
Nunca había visitado Colombia. Las relaciones que tenían quizás sería algún vecino que era colombiano. De hecho, mi vecina estaba casada con un colombiano, después se divorcian. El colombiano que nos atendía en una cafetería. Trabajé con colombianos, pero sobre todo a través del periodismo. Ellos, me parece, entienden grandes periodistas. Ujú. No hablemos de Gabo quizás porque es como lo más conocido. Yo creo que ¿quién no va a tener acceso a Gabo? O sea, tener Claro, acceso a Gabo no es algo extraordinario, sino es algo que debería ser más bien fácil de tener el acceso, primero como latinoamericano. Entonces, pero sí tenía acceso a otros periodistas, a otras personas, quizás el trabajo de Plinio Pulido Mendoza, el trabajo también de Cano, Guillermo Cano, el periodista del Espectador que asesina el narcotráfico. Luego Alberto Salcedo Ramos, un gran cronista de Indias, con quien logré conversar en varios foros. Entonces su periodismo, su manera de trabajar, su manera de escribir, la manera de hacer el trabajo, me gustaba mucho. Entonces cuando yo estaba en esa locura de que a veces me decía, me quiero ir ya y no me importa cómo me voy a ver qué hago, vi universidades en Bogotá, una cantidad de cosas, leía sobre Bogotá, porque yo pensé en algún momento que si me iba a la capital, no que me iba a Medellín. claro. Y antes de mudarme, sí vinimos, pero a hacer trabajos previos en la ciudad. Como teníamos la convención, teníamos que viajar mucho a la ciudad a intentar hablar con autoridades, a intentar hablar con los hoteles, etcétera. Y ahí la fui conociendo un poco más, fui conociendo esa capacidad de superación que tiene el colombiano, resiliencia, como lo dicen ellos. Porque sí, los barrios de Medellín en su momento fueron unos barrios como los que podemos tener en la actualidad en Caracas. Y en mayor o menor medida, no vamos a decir que es perfecto, evidentemente como cualquier ciudad tiene sus inconvenientes, pero sí se ve que han superado el tema en gran medida, todavía quedan esas heridas abiertas, hay mucho por trabajar, porque ellos mismos lo dicen cuando tú conversas ya con mayor confianza. Y lo que sí tenía a la mano era todo eso que te lleva, sobre todo la parte del periodismo, y cuando empecé a ir en ese ir y venir ya para la transición de la mudanza, empecé a ver y a respetar que sí creo que al colombiano le tocó, a diferencia quizás de nosotros, ganarse cada peso. O sea, ellos luchaban cada peso. Yo no sé si en Venezuela, pues que no la viví antes, es los comentarios de las personas. No es que era fácil ganarse el dinero, pero es que era una bonanza que había en el país. Y por eso iba mucha gente. En cambio, acá yo creo que ellos tuvieron que luchar peso a peso, y eso tú lo ves también en el comportamiento de la gente. Sí, claro, el país nuestro tiene historias contradictorias, por ejemplo, de bonanza y de super, digamos, ahorita de miseria. Tiene los dos extremos en poco tiempo. Yo diría que de alguna forma hemos tenido también la trayectoria de un país petrolero en los cuales pues uno llega a tener cierto nivel de vida sin darse cuenta cómo fue que llegó a tener ese nivel de vida. O sea, muchas personas incluso no podrían repetir ese nivel de vida en otro sitio porque no saben la clave de cómo lograr ese nivel de vida sin las ayudas de la suerte pues, que tuvimos nosotros. Entonces, bueno, eso ya es en parte historia de Venezuela, pero quizás una de las esperanzas para el futuro sigue siendo el petróleo, que nos saque la pata del barro todavía y eso, ¿no? Y sin embargo, como tú dices, en otros sitios, pues las personas tuvieron que construirse con trabajos de hormiguita más su nivel de vida, pues quizás lo pueden apreciar más una vez que lo consiguen, ¿no? Es mi impresión. Y eso que dices es cierto porque, o sea, dentro de todo yo creo que tuve una Venezuela difícil, pero a su vez pues tuve mucha suerte de contar con un apoyo familiar en el que, bueno, con las vicisitudes de la Venezuela de aquel entonces, uno podía igual estudiar, a pesar de que como trabajaba temprano ya yo podía ayudar. Pero cuando yo hablo del boxeo, y el boxeo para mí ha sido tan importante porque me permitió conocer la Venezuela a la cual yo no hubiese tenido acceso de no haber conocido el boxeo. Yo cubría una cuestión llamada boxeo olímpico de calle. Para mí una de las iniciativas más bellas que se ha creado, Mm. pero que lamentablemente al no contar con un apoyo de un grupo de psicólogos, un apoyo más articulado, estos personajes que nacían de los mismos barrios venezolanos, que en su momento pues, fueron los mismos malandros y que incluso muchos delinquían en ese momento, eh,
era una cosa como que el mismo delincuente intentaba salvar a la juventud de no ser delincuente. Entonces era algo contradictorio, bonito y además real, porque es que estaba pasando. Entonces uno conocía todas las realidades de esos barrios, conocía las realidades de todos esos niños. Yo logré hacer un trabajo, por ejemplo, de cuánto valía un arma en la calle, dónde compraban el arma. O sea, que yo entro a la cárcel, compro el arma y salgo con ella. En ese entonces existía la planta. Y es un tema de que yo veía la otra realidad, la otra cara, la que sí, no le tocaba tanto la bonanza, nada más las virutas que le caían de esta supuesta ayuda y ese supuesto, digamos, apoyo que daba el Papa Estado. Y me parecía así impresionante era la esperanza que mantenían y cómo igual, como yo digo, del por lo menos en general, también tenían que salir muchos de ellos a luchar peso a peso y además de luchar ese peso a peso, tenían que convivir con un entorno hostil donde privaba el arma, los llamados colectivos o todo este tipo de cosas. Pero más de quedarme yo con esa parte mala, lo que me sorprendía era cómo esa misma gente que quizás estaba haciendo cosas muy malas por otro lado, procuraba salvarse a sí mismo o salvar a esa juventud. Y creo que lo contradictorio, a la vez, aunque quizás a la gente le cueste verlo, pero a la vez lo bonito que me parecía a mí, y que yo creo que no hubiese conocido esa Venezuela y ese dolor de primera mano si no hubiese tenido acceso al boxeo, si no hubiese empezado a tener esta carrera y a poder hablar con ellos hasta que me gané su confianza. O sea, yo iba todos los sábados durante como 2, 3 años a los barrios, todos los sábados, a cualquier sitio. Entonces era muy bonito porque yo en un punto en que dejé de ser el periodista de Meridiano a ser chivita, como me decían ellos. Entonces ya era chivita el que llegaba y se sentaban conmigo a contarme sus dolores, sus pasiones, su lo que sea. Entonces yo decía, me parecía muy bonito porque veías esperanza y entonces muchas veces esos niños también se veían en una pantalla y veían la esperanza de ser campeones mundiales y de superarse en la vida. Y creo que esa es la Venezuela con la que me quedo de esos años también. Sí, me quería ir, pero me parece que había un montón de gente que queriéndose salvar a sí mismo, que no tenía la mayor oportunidad, y uno también va comprendiendo por qué pasaban las cosas que pasaban dentro de la ciudad. Sí, bueno, eso que tú dices, yo diría que sigue sucediendo seguramente en cualquier circunstancia. Siguen habiendo personas que se enamoran, personas que tienen esperanza, personas que simplemente conocen una forma de llevar la vida porque eso es lo que han visto en su ambiente y esa es la forma de quizás de ganarse el dinero, esa es la forma quizás de conseguir poder, esa es la forma porque eso es así son las reglas del juego en ese ambiente, pero no quiere decir que ellos no también tengan la parte del corazón, la parte de la esperanza, incluso hay gente que tiene la parte, digamos, de la religión, es una como ponerse el mundo con otros cristales, ¿no? Como con otros y con otras formas de ver la vida. Entonces, claro, tuviste esa suerte de que te abrieran esa puerta y entrar en un mundo auténtico donde eras un observador y quizás te pusiste a admirar que también hay valores junto con antivalores. Pueden haber valores en forma paralela, como también lo hay en los otros barrios donde probablemente tú venías o yo salí, también hay antivalores, solamente que son quizás con menos armamento, ¿no? Pero también existe la vivencia esa de tener la doble moral, la forma de ganarse la vida a veces con negocios turbios, etcétera, etcétera. Solamente que, bueno, con negocios hechos en restaurantes y con un vasito de whisky. Sí, yo lo llamo que hay dos tipos de malandraje, el común que todos conocemos y el otro que también todos conocemos, pero de cuello blanco, como dicen. Sí. Están esos dos tipos. Y sin embargo, cuando tú te acercas a cualquier tipo de historia, lo más importante es ir libre de prejuicios. Todos los tenemos, ¿no? Porque eso no vamos a dejar de tenerlo. Pero a la hora de enfrentarse a esos personajes, en esos momentos, aunque tú no valides lo que ellos hacen, tienes siempre que ir libre de prejuicios y esa es la única manera en la que ellos se van a ir abriendo, se van a ir abriendo, te van a ir contando y que tú puedes ir observando y puedes ir analizando y puedes ir entendiendo de verdad. Y eso, por ejemplo, retomándolo con el tema de la migración,
me lo dejó un periodista, dos periodistas en un foro, más allá de todos los que conocí, ¿no? Pero recuerdo bastante claro ese foro que era, estaba Alberto Salcedo Ramos por un lado, el periodista colombiano, y otro periodista llamado Sinar Alvarado, que él, si no estoy mal, nació en Maracaibo, pero pues ha hecho su vida en Colombia, entonces él tiene como ese mix colombo-venezolano, y me acuerdo que Sinar, cuando me iba a enfrentar a estas cosas, pues me decía lo mismo, él, no lo juzgues, escúchalo, y trabaja la historia. Y creo que eso es lo más importante que debemos hacer nosotros cuando queremos analizar cualquier situación, cuando queremos ver incluso algo que nos duele, como es nuestro país, que es ir libre de prejuicios, intentar juzgar las cosas, aunque no podamos en algún momento, sin ir por juzgar a las personas antes de saber la situación, intentar comprender qué pasa. Y quizás eso nos ayuda a nosotros a sanar, porque también sé que, si bien, como yo te digo, yo me fui quizás un poco más desprendido, a pesar de que estoy en una ciudad que me recuerda mucho a Caracas, porque yo amo Caracas por la Villos, o sea, Villos me enseñó a amar a Caracas, aunque yo no soy de la época de Villos. Sí. Creo que sí hay mucho dolor entre nosotros de que no nos fuimos, sino que nos arrancaron. Incluso yo eso sí lo puedo sentir, que no solo te fue, sino que te arrancaron. Tienes que irte porque no hay chance. Entonces, ese tipo de cosas, de ver esos dos tipos de malandraje, de juzgarlos de manera diferente, o no juzgarlos de manera diferente, sino intentar no juzgarlos a la hora de leerlos para analizarlo como periodista, me ha servido quizás un poco para ir apaciguando esos sentimientos y ese dolor que creo que produce cualquiera la migración. Sí, bueno, si uno ahora analiza la situación actual y el camino a una nueva situación, yo diría que si nosotros vamos a ir en dirección a una nueva situación, a una nueva forma de vida, a un nuevo estilo de venezolano, vamos a tener que convivir con nosotros un tiempo porque los cambios no son instantáneos, los cambios son paulatinos y hay que tener un darse cuenta. Quizás el ingrediente que ha traído la diáspora es a lo mejor la posibilidad de acelerar el darse cuenta, porque una vez que sales te das cuenta que hay otros parámetros posibles, que hay otras formas de llevar la vida, que hay otras formas de realizarse el futuro y no son los mismos parámetros que a lo mejor tú estabas manejando. Supongamos que va a haber un porcentaje de la diáspora que va a regresar y va a llevar esa receta, esa forma de ver la vida un poco distinto con otra. Y, por supuesto, imagínate ese mensaje traído por muchas personas, no traído por una fuente gubernamental, no traído por una fuente de educación, no traído por una fuente que venga por una ley, sino que venga un mensaje de té a té, un mensaje de hermano a hermano, un mensaje de ejemplo. Eso diría que eso es posible que sea la esperanza que tenemos nosotros, que haya semilleros que regresen con nuevas ideas y con nuevas posiciones y que ayuden como quien dice, a distribuir esas nuevas formas de pensar. Sí, y sobre todo que se fusionen con aquellas personas que se quedaron, tanto por decisión propia, a pesar de poder salir, como por no tener posibilidades o sencillamente por ni siquiera pensar en querer salir ni nada, sino por hacer su vida donde están porque así lo quieren. Siento que siempre lo importante es que toda esa gente que regrese, porque incluso yo no sé si yo mismo regresaré, o sea, yo ahorita actualmente procuro vivir día a día. Si me preguntas hoy, digo, no creo que regrese de momento, pero uno no sabe qué vuelta da la vida. Pero si uno siempre y cuando uno se fusione y respete la decisión del otro y aprendamos a construir juntos, en comunión, unidos, creo que es lo más importante y lo que creo que el mismo COVID ahorita, si nos podemos ver, en países comunes y corrientes, un poco más tranquilos, no ha pasado. Ahorita, por lo menos en Colombia, yo siento que, sobre todo en Bogotá, es donde se ve ese choque de trenes entre la alcaldía y la presidencia, en donde no, mira, ya el COVID es una cosa que nos agarró a todos, nos agarró con los calzones abajo y tenemos que trabajar juntos. Creo que lo mismo va a pasar a la hora de que podamos reconstruir el país hacia el que todos soñamos.
es trabajar juntos, aprender a que somos muy diferentes en todo y que esa migración que se fue, que le tocó una vida muy dura también, en muchos casos, porque a fin de cuentas no estar en tu país, estar en otro sitio, siempre va a ser duro, aunque tú te vayas con trabajo y cosas duras que te van tocando, que te dan en tu sensibilidad. Y lo mismo pasa, por lo menos tengo un muy gran amigo que es periodista, que todavía está allá por decisión, y también hay un montón de cosas que él les dan, un montón de cosas que viven, otras, unas grandes cosas muy duras también, que van más allá del agua y de la luz, que no, no estamos diciendo que no sea duro, pero que van más allá del agua y de la luz, entonces es como que cuando es juntar esas heridas, sanarlas y trabajar en conjunto, que creo que es a fin de cuentas las dos experiencias que nos van a llevar al país que soñamos. Mira, bueno, yo aquí en Austria, como te comenté, pues tengo ya solamente en Austria desde 1991, bueno, y ya me había ido antes a Alemania y eso, y sin embargo, bueno, yo todavía sigo involucrado con Venezuela, o sea, de alguna forma es parte de mis pensamientos diarios. O sea, tengo otros intereses, tengo otras, digamos, ocupaciones que no tienen que ver con Venezuela, pero un porcentaje bastante considerable de mi energía, de mis pensamientos, tiene que ver con Venezuela. Yo creo que eso es así para todos los extranjeros, solamente que, por ejemplo, en mi caso, yo no lo sabía hasta que el día que me convertí en extranjero. En el caso tuyo, eh, bueno, estás más cerca, no sé, tienes quizás la posibilidad de hacer ejercicio de tu venezolanidad porque estás en un idioma que es el mismo y quizás el mismo tipo de gente. No te han dicho en algún momento, pero estás hablando como venezolano, aquí las cosas son distintas. Tú no te sientes a veces como que estás en casa y ahorita voy a decir las cosas como que si estuviera en casa y de repente te das cuenta, no, eso hay que filtrarlo, esto es para venezolanos. En mi caso, yo tengo que ya empezar con el filtro de cambiar de idioma para empezar, ya eso ya me cambia el chip, pero no sé en tu caso. Hay cosas, me pasó más en Panamá que en Colombia, porque el colombiano y el venezolano son muy semejantes. En Colombia me pasa, y es una cosa que me parece bellísima, que es que dicen que parezco barranquillero. Muchos, Ajá. ojo, pero yo. Entonces me gusta porque a veces uno se monta en un taxi y no quiere hablar de la situación de Venezuela, y yo digo, joda, yo soy barranquillero, y ya. Y no sé si lo digo bien, si lo digo mal, pero el señor quizás ya sabe acá que lo estoy cortando y que no quiero hablar de un tema. Pero en Panamá sí pasa, y me pasó con un compañero, gran compañero de trabajo, que los venezolanos nos llamamos marico, pues, por lo menos lo de mi juventud. Marico, ven acá. Y Sí. salió a mi jefe, que es venezolano, le digo marico, y él sabe que no hay un insulto dentro de esa confianza que nos hemos permitido. Entonces yo me acuerdo que yo le decía marico a todo el mundo, y un día estoy hablando con un amigo mío y le digo, coño, marico, gracias, gracias y tal, no sé qué, bueno, hablamos después. Y me para, y tú le dices marico a tus amigos. Yo, sí, es que esto acá es un insulto muy, muy grave. Y yo, coño, marico, perdón. Yo siempre le dije marico como 10 veces más. Y creo que fue mi primer choque. Luego viajé a Perú, por ejemplo. En Perú viajé, porque es que el idioma es muy gracioso, sobre todo el castellano. Viajé a Perú a ver a mi mejor amigo, el que vive en Canadá, que se fue desde octavo grado. Y creo que fue lo más duro que me dio la migración, porque él migra muy pequeño, en octavo, y pues yo me quedo en Caracas. Pero fuimos evolucionando con esto, con Messenger, luego Hi-Fi, luego MySpace, luego Facebook. Y de hecho soy el padrino de boda de él, yo le organicé la pedida de mano. O sea, de verdad que el amor que nos tenemos y cuando nos vemos es como la misma cosa. Entonces, 10 años sin vernos, nos vamos a ver a Perú y yo me quedo en la casa. Él se va a casar con una peruana que conoció en Canadá, ella es ciudadano canadiense, y nos vamos a ver a Perú. Y entonces, yo no sé qué me pasó, que dije que estaba recho, y punto. Y la señora se pegó contra la pared, la mamá de la señora estaba roja, no sabía qué hacer, y yo no entiendo qué sucede. Y resulta que arrechera en Perú es estar muy caliente, es tener muchas ganas de sexo, y, y realmente lo que me ha pasado en casi todas las cosas son cosas jocosas o cosas graciosas o manera de decir las cosas, de repente que uno diga, sobre todo cuando está mucho uno con su grupo de amigos, uno dice de pinga. O sea, de pinga, aquí la gente se te queda viendo así como más o menos. O cuando te dicen los partes, las multas. A mí me dio risa porque una muchacha
decía, no, es que yo le decía al policía, párteme, pero por favor, párteme, tú me tienes que partir y se acabó esto. Y yo empiezo a reírme, yo le digo, es que tú le dices a un policía venezolano que te parta y literalmente te monta en el capó y adiós, que te. Entonces, menos mal, todas las cosas que han pasado han sido graciosas de este juego de palabras. Mira, yo sé, la verdad que ha sido súper agradable hablar contigo, pero ya se nos va a acabar el tiempo. Por lo general terminamos estos programas diciendo algo que sea de orientación, quizás para la gente que quiera tener la misma experiencia o algo que tú quieras decir que se te ocurra, que sirva como para concluir la conversa. Oye, yo creo que es como hablando de Mohamed Ali, que decía que lo que importaba era entrenar y entrenar y entrenar, palabras menos, porque no tengo la frase ahorita en la cabeza. Creo que es lo mismo, es trabajar y trabajar y trabajar para lograr lo que tú quieres, no hay otra fórmula. Van a pasar momentos duros, vas a llorar, quizás a sufrir incluso de ansiedad, de lo que sea, más quizás si estás en un país donde no hablas tu propio idioma, porque creo que ahí es donde más duro te puede dar y cambian esos climas. Yo lo que siento es que si tú tienes una meta y esa meta la quieres alcanzar, tienes que superar todos esos dolores y aprovechar a tu grupo de amigos, ayudarte, nunca dejar de buscar ayuda, que es la única manera en que tienes de construirte tú. Y en la medida en que uno mismo se construya, que uno mismo sea mejor y sea lo que uno quiere ser realmente, vas a poder ser funcional para el país donde estás, para los venezolanos que están migrando y que necesitan que hablen bien de los venezolanos para que lo primero que hagan es tenderle la mano, y sobre todo porque si construyes bien afuera, yo siento también que de una u otra forma vas a construir bien para esos amigos que se quedaron, para esos familiares que están allá, y es una manera de construir país, incluso aunque no estés viviendo en donde naciste. Bellísimo. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, el país es prácticamente la constelación de sus personas, de su gente. Hoy en día estamos derramados en Venezuela y en el mundo, pero siguen siendo el país. O sea, el país no está solamente en las fronteras de Venezuela. Y bueno, yo en general lo que le recomiendo a nosotros los venezolanos es que cuando estamos en el extranjero nos tratemos con un poco desestresar la relación entre los venezolanos para que podamos tener entonces una venezolanidad en el extranjero más cómoda. A veces nos llevamos el estrés del país también a las relaciones con los venezolanos en el extranjero. Y bueno, una forma quizás de poder progresar es quitarnos ese estrés y ver lo bonito que es ser venezolano. Fíjate que bien hablar contigo y es la primera conversa prácticamente. Y así puede ser con cualquier venezolano. Bueno, te agradezco realmente esta oportunidad y espero que se te den todas tus cuestiones y que no tengas que boxear para que se te den. No, muchísimas gracias a ti, de verdad, me encantó la conversa, Jorge. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Hasta luego.